tal? ¿Cómo están? Buena noche o buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen a esta emisión. Gracias por estar aquí y como cada jueves ponemos en la mesa de debate temas polémicos, investigaciones, historias que deben de ser discutidas y analizadas con toda seriedad y rigor. El tema de hoy no es nada menor porque vamos a reflexionar cómo es que un puñado de corporaciones, muchas de ellas transnacionales, pues han puesto en jaque la salud de los mexicanos y nuestro derecho a una alimentación sana. El debate es amplísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia y también de una crisis ambiental, porque ya lo verán ustedes, todo está ligado. Y en este debate hay quienes dicen que cada quien es libre de consumir lo que quiera, que son decisiones personales las que nos llevan a una buena o mala alimentación y salud. Pero hay otras voces que argumentan que el Estado debe de asumir una responsabilidad frente a estas corporaciones privadas que no tienen freno y ningún interés en garantizar un equilibrio entre la salud y la alimentación. En fin, que a la mesa traemos justamente este libro, que es una investigación muy completa, un libro que me ha hecho llegar la organización de El Poder del Consumidor. Y hoy tenemos justamente, Alejandro Calvillo, quien es presidente de la organización, y a Guillermo Bermúdez, quien forma parte de esta amplísima investigación que ha hecho junto con Martelena García. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Debate 22. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jacaranda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22. Y déjame empezar contigo, Guillermo, porque pues es una investigación muy completa, amplísima, con muchos niveles y posibilidades para reflexionar, pero digamos que el eje que cruza este trabajo, cuyo título es Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, pues nos plantea de frente y claramente que durante años científicos, académicos, políticos y agregaríamos también periodistas han sido directamente cooptados por grandes corporaciones, sobre todo las empresas de comida llamada chatarra, azucaradas y ultraprocesados. ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión y qué es lo que plantean justamente en esta investigación, Guillermo? Pues sí, es que, esto viene de décadas atrás, como dices, por lo menos 15 años de estar intentando lanzar un paquete de medidas propuesto por un equipo de especialistas, de organizaciones como el Poder del Consumidor, de gente también del sector salud que no estaba en los primeros planos, por supuesto, y esto fue, digamos, persistentemente bloqueado, porque fueron cooptados junto con, digamos, universidades, junto con especialistas, con sociedades profesionales, ¿no?, de nutriólogos, de pediatras, de cardiólogos, que eran, digamos, por una parte fueron cooptados porque, digamos, en términos de ciencia, de investigación, de universidades, se acercaban para financiar investigaciones a modo que dieran resultados favorables para sus productos, porque sus productos decían, pues no hacen daño, cualquiera los puede estar consumiendo sin ninguna preocupación. A las sociedades se acercaban a financiarles congresos, eventos, diplomados, actividades académicas en general. Y entonces se fue tejiendo una serie de conflictos de intereses en el cual fueron seduciendo, por decirlo así, a todo este conjunto, no solo de funcionarios, como bien apuntabas, sino a este mundo académico y científico, que más que en términos de neoliberalismo, nosotros planteamos en términos corporativos, de ciencia corporativa. Vaya, pues es un tema muy complejo el que estás planteando ahora. Y yo te quisiera preguntar, Alejandro, ¿cómo llegamos hasta aquí? Esto ocurre en otras partes del mundo y te lo pregunto porque la penetración del capital privado, el de estas corporaciones en espacios autónomos como las universidades, pues es un conflicto de intereses amplísimo que yo creo que necesita de un análisis muy riguroso, Alejandro. Yo creo que el libro que escribió Guillermo y Marta, que escribieron en conjunto,
abre, ¿no? Empieza a hacer este análisis y hay muchos hilos para jalar ahí, porque, no sé, hay muchos ejemplos. Pensar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el cuerpo que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Como el mayor nivel de apoyo a la ciencia y la tecnología, estuviera ya durante decenios entregando un premio, ¿no? En un concurso de salud, un premio de salud para la investigación junto con Coca-Cola, ¿no? Es un ejemplo, y así ejemplos hay en muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, CONACYT, ¿qué va a apoyar después una investigación para que se demuestre que las bebidas azucaradas están vinculadas con la obesidad y con la diabetes? No lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque ya está en ese vínculo neutralizado por esta corporación. Dio dinero a estas empresas incluso para hacer algún tipo de investigación, cuando estas empresas incluso les estaban recortando impuestos, ¿no? Le estaban condonando impuestos y CONACYT les estaba dando dinero para hacer investigación. Y es terrible. Tenemos incluso pues sociedades profesionales de profesionistas de la salud, ¿no? Que después hacen sus congresos, ya fueran de nutriólogos, salubristas, y ¿quiénes pagan el congreso? ¿No? Hay una asociación de escuelas y facultades de nutrición que la industria del azúcar les pagaba el congreso. O sea, es un absurdo, es estar vendiendo, ¿no? Tu conciencia. ¿Por qué? Pues porque estas empresas ven que esos actores pueden ser los que pueden levantar la voz en contra, ¿no? De sus productos y generar conciencia. Entonces son millones y millones de pesos, ¿no? Que circulan pagando investigaciones, dándole, financiando congresos, y después pues muy metidos. Este poder económico que tienen es un poder político, o sea, políticos que trabajaron en el universidades gobierno, funcionarios, también, y que después pasan, ahorita en FEMSA pues hay varios, ¿no? Y en Coca-Cola, varios que pasaron ahora a trabajar para esas empresas. Ahorita levantaron el caso de uno de ellos porque hay una prohibición de que alguien que está como funcionario público y conoce las entrañas, pues no puede pasar de inmediato a una empresa privada porque le va a pasar todo el conocimiento para ver cómo se mete, pero eso estuvo muy fuerte en esta área de salud que es la que conocemos en las administraciones anteriores. Y justamente en el capítulo 5, Guillermo, ustedes plantean, así de hecho es el título del capítulo, cómo estas corporaciones o ese capitalismo corporativo de alimentos procesados inoculan centros educativos públicos con cargo al erario. Y bueno, es tremendo porque pones el caso de universidades como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, ¿qué tanto juega, por ejemplo, ahí problemáticas como pues la falta también de un presupuesto, ¿no? Toda esta problemática que ha envuelto a la ciencia y que de alguna manera pues los capitales pues han cooptado, como decía Alejandro, a una buena parte de la academia, pero hay otros problemas que vienen arrastrando y entonces con esta idea de la innovación y el capital privado dentro pues es todo un problema. ¿Ustedes lo analizan concretamente aquí? Sí, sin duda la, digamos, pauperización del trabajo académico y científico, los escasos presupuestos de que gozan las universidades públicas, ha influido en que muchos investigadores se sientan tentados a aceptar, digamos, regalitos, financiamiento a investigaciones, todo esto que platicábamos de los congresos y de las actividades académicas. Y por otra parte, se fue dando de una manera muy natural a lo largo de las décadas, ya tiene esto, ¿no? Digamos, de alguna manera pecaban de ingenuidad en el sentido de que no había que pagar estos favores y de que inconscientemente a veces pues te van cooptando, van ganando tu voluntad, te van seduciendo y van inoculando de alguna manera una especie como de antivacuna
para que no te des cuenta, es algo así como inocularte un grado de ignorancia, para que no te des cuenta de lo que está pasando y de que tú puedas decir que los productos que ellos producen no tienen ningún problema. Y lo grave para mí es que luego esto se va reflejando de una manera en las políticas públicas, en la orientación que finalmente reciben los consumidores y que llega a sus mesas. Esto lo fuimos descubriendo en una serie de investigaciones, no solo como las que dice Alejandro, sino pues hay una serie de contratos que firmaban la UNAM o el Politécnico con empresas de la industria de alimentos y bebidas, digamos como Kellogg's, como Coca-Cola, como Monsanto también, por supuesto, porque que todo esto, como tú dices, tiene que ver, es parte del sistema alimentario. Y también entonces fueron tejiendo una serie de intereses con estas universidades desde las alturas. Y como dice Alejandro también, digamos, saltaban estos personajes que encabezaron a la universidad, que todavía los encabezan, saltan a ser secretarios de salud, luego también al consejo de fundaciones empresariales bien conocidas, y entonces pues se tejen obviamente conflictos de interés terribles que digamos, institutos de nutrición o facultades de medicina que están para proteger a los consumidores y para prevenirlos de no consumir o disminuir o minimizar al menos el consumo de estos productos, pues terminan favoreciendo esto como si no hubiera ningún problema, como si no hubiera ética, límites éticos. Así es. Déjenme hacer una muy breve pausa porque después quiero conversar y entrar ahí al tema con ambos, porque entiendo que este libro se creó justamente en plena pandemia y, como lo decimos, el tema alimentación y salud, pues va totalmente de la mano. Así es que vamos a regresar justamente a hablar de esto, volviendo de la brevísima pausa que hacemos a continuación. No se vayan. Seguimos aquí en Debate 22 y bueno, antes de irnos a la pausa, yo quería preguntarte, Alejandro, que todos estos conflictos de interés que han ido tejiendo estas grandes corporaciones de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas, pues de alguna manera han tenido que ver directamente con esto que hemos vivido ya casi 2 años, tiempos de pandemia. Y permíteme brevemente aquí señalar justamente lo que tú compartes en el prólogo de este libro, pues que es muy fuerte, pero que es también muy frontal, en donde tú señalas y dices que en la sociedad de hiperconsumo, las mayores amenazas a la salud de la población mundial, por supuesto la de México, no son más enfermedades transmitidas por insectos, virus o bacterias, sino las enfermedades transmitidas por parte de estas corporaciones a través de sus productos de consumo. Un planteamiento muy fuerte que de alguna manera pues pone el dedo en la llaga y directamente tú señalas que es un problema sanitario, pero también de alimentación. Alejandro. Sí, la propia exsecretaria de la Organización de las Naciones Unidas, la directora Margaret Chan, que fue la anterior, ella decía que antes las epidemias eran transmitidas por mosquitos, pero que no tenían los cabilderos y el poder económico que tienen las grandes corporaciones del tabaco, del alcohol y de la comida chatarra. Ahora se habla de los condicionantes comerciales de la salud, algunos les llaman los condicionantes comerciales de la enfermedad, y la principal causa de muerte y de enfermedad en nuestra población tiene que ver con estos productos que entran al mercado, ¿no? Que son adictivos. No solamente el tabaco y el alcohol es adictivo, el diseño de la comida chatarra es adictivo, o sea, por eso tienen estas cantidades muy altas de azúcar. La azúcar es adictiva, ¿no? Y sus mezclas con grasa y sal, o de sal y grasa, pues son las condiciones que tiene, y que todos sabemos que
es lo que tiene la comida chatarra. Esto es lo que está generando enfermedad, y ahora, como mencionabas, Jacaranda, pues llega la pandemia, ¿y a quién afecta más? Pues a los que tienen un sistema inmune totalmente debilitado porque están, Mal ¿no?, alimentados. comiendo pura porquería, ¿no? O sea, tú te tomas un refresco, ¿no?, unas papitas y esto, bueno, te genera una reacción inflamatoria en tu organismo. Esa es la realidad. Entonces, un sistema, un cuerpo que está reaccionando todos los días, ¿no?, de manera, una reacción inflamatoria de manera permanente, cuando viene un virus, pues ya no puede responder de manera sana, o sea, el sistema inmune está comprometido. Entonces, eso es la condición en la que estamos. Acabamos nosotros de hacer un acto, ahorita un día antes del Día de Muertos, hablando de que murieron en el 2020 150,000 personas por diabetes. O sea, el dato es que murieron 200,000 por la pandemia de COVID. Bueno, 150,000 murieron por diabetes y 25,000 más murieron por COVID que tenían diabetes. O sea, eran 175,000. Y la pandemia a lo mejor la vamos controlando y el efecto va bajando. Pero el caso de diabetes va creciendo y creciendo. En el año 2000 tuvimos 46,000 muertes por diabetes. Antes de la diabetes, desde el 2016, ya tuvimos 106,000 muertes. Vio en 16 años de 46,000 muertes a 106,000. Entonces, esa es la otra pandemia, y no se habla porque tiene que ver con el negocio que se ha hecho, y secretarios de salud, ¿sí?, que dependieron y tienen vínculos profundos con estas empresas, que están en sus consejos o están en consejos de organismos creados por estas empresas, ¿no? O salieron y trabajaron para ellas, o trabajaron para ellas y después pasaron a la Secretaría de Salud, y que ahora ellos juzguen que se está atacando mal la pandemia. Yo no tengo criterio para juzgar eso, pero lo que sí puedo decir es que ellos no hicieron nada frente a la otra pandemia de obesidad y diabetes. Así es. Bueno, pues el libro de hecho está lleno de nombres, ¿no?, de instituciones, incluso de organizaciones civiles que han contribuido a esto que tú dices, Alejandro. Pero déjame poner la pregunta concretamente en la mesa, Guillermo. Decía yo al principio de este programa que hay como dos narrativas, ¿no? La que señala que de alguna manera es una responsabilidad individual, que como sujetos libres, pues tenemos el derecho a decidir qué comemos y qué no comemos y si estamos saludables o no. Pero hay otra postura que señala que las grandes corporaciones pues no pueden estar mandando y además generando una serie de conflictos de interés, y por lo tanto el Estado tiene que tomar un papel activo. Después de todo lo que ustedes han investigado, tú y Marta, los autores de este libro, ¿cuál tendría que ser la postura que se debería de asumir en este momento frente a esta problemática, Guillermo? Pues por supuesto que se debe de asumir una postura muy firme frente a estas empresas, porque lo que han hecho es crear simplemente, como tú dices, una narrativa de ignorancia. Este rollo de que es una responsabilidad individual, el chécate, mídete, pésate, que era parte de la política del gobierno anterior, era simplemente un engaño. Es parte de toda una estrategia muy bien armada que han generado las corporaciones en diferentes frentes para convencernos de que no hay ningún problema. Y puede ser también cuando dicen se van a provocar un desempleo, vamos a entrar en crisis porque la economía o vamos también toda la cuestión de no hay evidencias científicas suficientes. Es simplemente un engaño, es un teatro, es ciencia aparente, que en el fondo es marketing. Entonces, pues no nos debemos dejar engañar ni el gobierno, ni los legisladores, ni los consumidores, porque en el fondo es puro teatro. Es como, lo decimos de otra manera, es todas estas gentes, estas organizaciones, fachada,
financiadas por las empresas, todas estas investigaciones que también fueron financiadas para crear resultados a modo. En el fondo, estos investigadores, estos especialistas, estas organizaciones traen la camiseta puesta de la industria. Así es. Entonces, ¿a quién le vamos a creer, no? Desde luego. Y bueno, no es un tema nada menor, Alejandro, ustedes desde el poder del consumidor y tú particularmente, pues has sido objeto de ataques, ¿no? De esto que pues ya se ha denunciado a nivel de cómo las corporaciones van generando pues una estrategia a su alrededor para amedrentar, incluso para amenazar, ¿no? A quienes denuncian este tipo, digamos que de problemáticas. Tú mismo estuviste, ¿no? Como parte de toda una trama de espionaje, ¿no? Y bueno, no es nada menor porque hay investigaciones como estas que sí ponen el dedo en la llaga. ¿Cómo enfrentarse frente a todo esto en este momento, Alejandro? Bueno, yo creo que más allá de las filias y fobias que puede haber sobre la administración actual, quienes trabajamos en el tema de salud, sí reconocemos que esta administración en salud llegó a sacar a las corporaciones de la Secretaría de Salud. Estaban sentados ahí. O sea, mientras el doctor Narro, ¿no?, secretario de Salud, declaraba en 2016 emergencias epidemiológicas de obesidad y de diabetes, el único país en el mundo que ha declarado emergencias epidemiológicas por estas que no son enfermedades transmisibles. Al mismo tiempo que hacía eso, mantenía un organismo dentro de la Secretaría de Salud, que era el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que evaluaba la política contra la obesidad, y en ese organismo la mayor parte de los asientos lo tenían las industrias de la comida chatarra y de las bebidas azucaradas, ¿no? Y excluían de ahí al Instituto Nacional de Salud Pública. O sea, la administración de la doctora Mercedes Juan, que venía de un organismo financiado por Nestlé, ¿no?, que es Salud, en su momento, pues ella declaraba que incluso las políticas como los impuestos al tabaco no eran funcionales, y creaba este organismo con todas las empresas, ¿sí? Y recibieron ellos incluso cartas, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos pusieron un etiquetado que nadie entendía en los productos, recibieron cartas diciendo: señores, esto no sirve, ¿no? Y ocultaron esas cartas, después ya se hicieron públicas. Pero bueno, lo único que nos queda es denunciar, tener la evidencia científica, y por otro lado la Organización Panamericana de la Salud, que es la representación regional de la Organización Mundial de la Salud, ha estado con una postura muy clara, el Instituto Nacional de Salud Pública también con una postura muy clara, porque lo hicieron a un lado durante las administraciones anteriores. Entonces, pues bueno, con los científicos libres de conflicto de interés es con los que uno se puede aliar, y así es que hemos empujado políticas que, pues bueno, un paso importante fue ahorita el etiquetado de advertencia, pero esperamos. No, una medida no va a resolver las cosas. Tienen que sacar la comida chatarra de las escuelas, tienen que prohibir toda la publicidad de estos productos que les llega a los niños. Entonces, hay mucho por hacer. De acuerdo. Y bueno, Guillermo, no me puedo ir sin antes preguntarte dónde se puede encontrar este libro, que es una investigación, pues decía yo, de muchos años que has hecho con Martalena García, ustedes como divulgadores de la ciencia, como periodismos científicos. ¿Dónde lo encontramos, este libro que está editado justamente por el Poder del Consumidor? Guillermo. Pues hay que solicitárselo directamente al Poder del Consumidor, enviarle un mensajito ahí en el Facebook, en el Twitter o en la página de Internet, en la parte del contacto con la prensa. Ahí hay que solicitárselos. Tengo entendido que pues crear un sistema de distribución para una organización civil pues es complicado y hay que tener un poquito de paciencia, pero está fluyendo. Muy bien, pues quiero agradecerles a ambos, Guillermo, Alejandro Calvillo, por estar aquí con nosotras en Debate 22, un tema que a todas luces, bueno, pues debe de ser discutido, y recomiendo ampliamente el libro porque, decía yo, aquí con nombre y apellido se ponen las cartas sobre la mesa, y bueno, pues un tema que nos debe de llevar a muchísima reflexión. De nuevo, gracias y muy buena noche por estar aquí con nosotras.
Gracias, Hasta pronto. Jacaranda, mucho gusto. Gracias, Jacaranda. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube de Noticias 22, de Canal 22, así es que nos vemos el próximo jueves. Descansen.